2 litros de CO2, ¿no? Y bueno, ¿qué dice la revisión más grande de gastrectomía formadora en manga? Para los resultados en cuanto a diabetes, en cuanto a algunas otras comorbilidades, síndrome metabólico, hipertensión. Se incluyeron en este análisis temático 27 estudios y aquí vamos a ver cuáles son los resultados, ¿no? La edad promedio de nuestros pacientes y el índice de masa corporal. A diferencia de los otros que traigo, en esto se realizó únicamente en pacientes con obesidad mórbida, pero vemos que hay un grupo que supera el 30 y menos de 34.9. ¿Qué se buscó en este estudio? Ver cuál era el impacto que tenía la gastrectomía formadora de manga en diabetes mellitus como objetivo primario, y el objetivo secundario fue cuál era el impacto que tenía en las comorbilidades asociadas. La resolución de diabetes alcanzó en 66.2% de los pacientes. Resolución más mejoría, es decir, que cesaron los medicamentos y tenían menos de 6.5% de hemoglobina glicosilada o disminuyó el consumo de medicamentos, fue en 97.1% de los pacientes, similar a lo que se alcanza en el bypass gástrico en YDRO. Y sin resolución o mejoría, pues es un poquito mayor que el bypass gástrico, hasta en 5% de ellos. Únicamente 4 estudios reportaron esto, es importante señalarlo. Y nuestros objetivos secundarios, como ven, secundariamente se analizó la pérdida de peso para lo que primariamente se diseñaron estas cirugías, y que hoy por hoy parece, aunque sigue siendo muy importante, nos estamos enfocando más en el aspecto metabólico, ¿no? Estos pacientes alcanzaron un índice de masa corporal de 35.9 a 13 meses de seguimiento. El nivel de glucosa en plasma, vemos que fue, cuando era de base de 181, el posquirúrgico fue de 119 en promedio, y la hemoglobina glicosilada vemos que tiene criterios de éxito para remisión de diabetes mellitus. En hipertensión, 58% de los pacientes suspendieron su tratamiento con cifras tensionales normales a lo largo de su seguimiento, que se hizo mensualmente para todos ellos, y que tuvieron mejoría o disminución en el consumo de medicamentos hasta en 75% de ellas. Reportaron cambios en HDL y triglicéridos, aumento y disminución respectivamente, pero no se reportaron cambios significativos en LDL y colesterol total, como sí lo hacen las cirugías malabsortivas. Y en otras comorbilidades como asma, SAOS, etcétera, que parecen depender exclusivamente de la pérdida de peso, los resultados para todas las cirugías de primera línea, que son las 4 que les voy a mostrar, son similares. Estos pacientes, esta es una causa importante de mortalidad en estos pacientes, y la cirugía bariátrica invariablemente es la mejor terapia para ellos. Aquí tenemos otra cirugía que se está haciendo muy famosa, que es el bypass gástrico de una sola anastomosis. En el primer video les mostraba que unimos el intestino más o menos a 75 centímetros de la unión del estómago con el yeyuno, y en esta cirugía se hace exclusivamente una sola anastomosis. Aquí estamos haciendo nuestra ventana retrogástrica, y a diferencia del bypass gástrico en YDRO, que es un pequeño reservorio, en el reservorio gástrico es un poquito más largo, ¿sale? Mientras en la primera cirugía que les enseñaba el reservorio mide alrededor de 4 o 5 centímetros, en este mide alrededor de 10 a 12 centímetros, son más grapazos los que se ocupan, pero tiene una función esto. De manera experimental, se fija un asa del intestino a ese postgástrico en una de sus caras laterales, a modo de que tratamos de prevenir reflujo en estos pacientes. En el bypass gástrico en Y, pues es una cirugía totalmente derivativa, cura el reflujo, es el estándar de oro para las cirugías de tratamiento de reflujo y obesidad, supera a las funduplicaturas en cualquiera de sus modalidades. Y en esta cirugía hacemos esta asita ahí pegada, haciendo una pared para tratar de impedir que exista reflujo. En el Hospital General de México es una cirugía que introdujimos hace menos de un año. No tenemos seguimiento endoscópico, pero hacemos los tests de calidad de vida de los pacientes. Los resultados son similares al bypass gástrico en Y, ¿no? Todos nuestros pacientes han reportado mejoría en la calidad de vida a las 2 semanas, 3 meses y 6 meses, y hemos intervenido pacientes con esofagitis B y C, pacientes que necesitaban dormir semisentados por la sintomatología importante de reflujo, laringitis, otitis, sinusitis, etcétera, y el 100% de nuestros pacientes que hemos intervenido con esta cirugía han reportado mejoría, y la gran mayoría remisión de la sintomatología. Es una cirugía que está ganando muchos adeptos, es una cirugía que tiene una anastomosis o una sección menos en el intestino,
Es una cirugía por consecuencia segura, un poquito mayor que el bypass gástrico en Y en referencia a estos cortes intestinales que no se realizan aquí. Y finalmente, cuando nosotros hacemos estas cirugías, creamos unas brechas en el mesenterio. Estas brechas son susceptibles de formar hernias. En el bypass gástrico se crean 3 brechas y en este bypass se crea únicamente una brecha que se llama espacio de Petersen. Se cierra, nosotros lo cerramos de manera sistemática en todas las cirugías y de ese modo también disminuimos el riesgo de hernia interna en estos pacientes. Es una cirugía muy atractiva y en grupos que la realizan desde hace muchos años que han reportado su eficacia, similar al bypass gástrico en Y, similar a la manga o incluso superior, de acuerdo a diferentes autores. Aquí vemos cómo se está cerrando ya la gastroyeyuno anastomosis, ¿no? Que sería el penúltimo paso de la cirugía. Cuando terminamos estas uniones intestinales, lo único que falta es cerrar los espacios mesentéricos y se acaba la cirugía. No hay necesidad de dejar drenajes, se cierran las heridas de primera intención, la dieta la iniciamos 24 horas después de la cirugía, los pacientes tienen una estancia hospitalaria promedio de 48 a 72 horas y lo repito, son cirugías muy seguras. Nuevamente traje la revisión sistemática más grande del que se dispone para el bypass gástrico de una sola anastomosis. ¿Y qué es lo que dijo? Bueno, aquí la compararon. La primera, mini gastric bypass, quiere decir, contra el bypass gástrico en Y de Rock, contra la que se quieren comparar todas, contra la gastrectomía formadora de manga, la cirugía que más se realiza, y contra la banda gástrica ajustable, una cirugía que cada vez se hace menos, que tiene muchas complicaciones a largo plazo, pero la FDA la sigue aprobando, ¿no? En remisión de diabetes, discretamente superior que el bypass gástrico en Y en este análisis sistemática, en esta revisión sistemática con metaanálisis, y muy superior a la gastrectomía formadora de manga, y no existe ningún estudio, o al menos no se revisó ningún estudio que comparara la remisión de diabetes contra la banda gástrica ajustable. Y el porcentaje de exceso de peso perdido a un año de seguimiento, 72% para el grupo de mini bypass. ¿Cuál es la diferencia? Otra de las diferencias objetivas entre el mini bypass y el bypass gástrico es que desde sus inicios la tendencia del mini bypass era excluir asas mucho más largas, ¿no? Mínimo 3 metros a 3.5, por lo tanto es una cirugía malabsortiva mucho más potente que el bypass gástrico que cuando se empezó a realizar y hasta hace 5 años, el diámetro de asa biliopancreática que se excluía era de 75 centímetros. Y la segunda anastomosis se hacía a 1 metro aproximadamente. Y desde que nació en esta cirugía se excluyeron al menos 3 metros. Por lo tanto, el componente malabsortivo parece ser mucho más potente que contra el bypass gástrico en Y de Roux. Por eso puede ser esta diferencia. Actualmente ambas cirugías tienen una distancia similar de exclusión intestinal y nosotros lo que hemos reportado en el Hospital General de México es que los pacientes tienen una tendencia muy similar a la pérdida de peso y el control metabólico con ambas cirugías. ¿No? El bypass duodeno-yeyunal de una sola anastomosis. Esta cirugía viene a suplir el procedimiento de Sadi, que era un bypass del duodeno al ilion. Este procedimiento, que resultó ser muy potente para el control metabólico, también resultó ser muy difícil el control nutricional de estos pacientes. Entonces, esta cirugía vino a suplirla. No lo hagas en el duodeno, haz en el yeyuno y haz una sola anastomosis. Es una cirugía que los grupos que le están realizando en el Hospital General de México, la primera de estas cirugías la tenemos programada en la primera semana de septiembre, pero los grupos que ya la realizan de manera sistemática reportan un gran éxito, superior al bypass gástrico, superior a la manga gástrica, superior al mini bypass e inferior únicamente a la derivación biliopancreática, que es la más potente de todas las cirugías. Y bueno, este es un esquema de cómo se hace la cirugía. Una sola anastomosis, como ven, donde se realiza la línea puntada que está cercana al píloro, es donde se realiza la sección del intestino, primera porción del duodeno, y se excluyen 3 metros y ahí se realiza una anastomosis laterolateral. A esta cirugía se le agrega el componente restrictivo de una gastrectomía formadora de manga formal y tiene la ventaja de que conserva el píloro. Al conservarlo, en este procedimiento mixto, las probables causas de reflujo, etcétera, quedan suplidas con los esfínteres, ¿no? Y bueno, nuevamente les digo, todo se compara con el bypass gástrico en Y de Roux. Esta es
una tabla preoperatoria de las características que tenían los pacientes. Fueron 66 pacientes los que se analizaron en este estudio. Es una cirugía nueva, se empezó a hacer en 2012 a la unión con el yeyuno, y estos son los resultados a un año. En índice de masa corporal, control en la mayoría de los pacientes. Hemoglobina glucosilada superior al bypass gástrico en Y-DRO. Triglicéridos y colesterol ligeramente inferior al bypass gástrico en Y-DRO, aunque significativamente no fue estadístico. Y en HLD y LDL muy comparables ambas cirugías. El componente nutricional, el seguimiento, las restricciones que tienen los pacientes en ambas cirugías son similares, pero es mucho más tolerable esta cirugía por el calibre del estómago que se queda. Resolución de comorbilidades. Diabetes mellitus, 60% de ellos reportaron una resolución total. Hipertensión 85.7%, parece ser la más potente de todas las cirugías para hipertensión, y dislipidemia 70%. Pero a diferencia de las otras cirugías, el 100% de los pacientes reportaron mejoría. O sea, si no es que dejaron de tomar medicamentos, sí disminuyeron el uso de ellos, y todos tenían menos de 6.5% de hemoglobina glucosilada en esta serie. Es una serie pequeña, pero es la más grande de todas, ¿no? Y aquí tenemos una imagen comparativa de resolución, mejoría y pacientes que se quedan estables después de un bypass gástrico contra la anastomosis duodeno-yeyunal, y vemos que en 100% de los pacientes con anastomosis duodeno-yeyunal hay mejoría de diabetes mellitus y síndrome metabólico, y en una pequeña porción de pacientes tras bypass gástrico no lo hay, ¿no? OH quiere decir agentes hipoglicemiantes orales. Estas son las 4 cirugías más importantes que se realizan. ¿Por qué no está la deviación biliopancreática? Que sin lugar a dudas es la más potente de todas las cirugías para el control de peso, para el control metabólico de pacientes. Porque es la cirugía que es difícil mantener para los pacientes, la que peor calidad de vida les ofrece. Sin duda es la deviación biliopancreática. La que tiene mayor mortalidad es la deviación biliopancreática. Es una cirugía que es difícil revertirla. Estas cirugías, aunque vean que los procedimientos son… se cortan grandes secciones del estómago, se excluyen grandes secciones del intestino, es potencialmente revertible. Si tú dejas el estómago nativo en el bypass, puedes reanastomosar ahí el intestino y el paciente va a tener una calidad de vida similar, y volver a anastomosar estómago con estómago, y el paciente tiene una calidad de vida similar a la que tenía antes de la cirugía. Pero tras el procedimiento de derivación biliopancreática resulta mucho más difícil esa regresión. Y un porcentaje nada despreciable de pacientes que va del 2 al 4%, presentan alteraciones nutricionales tan serias que los lleva a la muerte. Por eso es una cirugía que no se realiza tanto. De hecho, está cayendo en desuso incluso. Los grandes lugares en donde hacía cada vez la hacen menos. Aunque sea la más potente, también es la que mayores complicaciones y de difícil mantenimiento es. La manga gástrica está ganando muchísimos adeptos, es la cirugía que más se realiza. Todavía no entendemos completamente a qué se debe el control metabólico de estos pacientes, que es similar a los mecanismos restrictivos. Ya lo explicaba el doctor que el mecanismo hormonal parece ser la clave en esto, y la cirugía se tolera mucho mejor que los procedimientos mixtos. El tratamiento que los pacientes deben llevar no suele ser vitalicio, aunque de preferencia lo es, y se requieren mucho menor complejo multivitamínico, proteína y complejos nutricionales para el mantenimiento de estas cirugías, ¿no? En fin, estos son los procedimientos más realizados en el mundo. Esa es mi participación. Como conclusiones, la cirugía bariátrica logra control y remisión en la mayoría de los pacientes para diabetes mellitus y síndrome metabólico. Se logra reducir la tasa de mortalidad por diabetes en 92%. Nuestro país es el país con mayor porcentaje de diabéticos en adultos y en niños. La última encuesta nacional de salud 2012 nos colocaba en el primer lugar por encima de Estados Unidos. Bueno, aquí tiene una excelente opción para herramienta de tratamiento. Los mejores resultados para el control de peso se logran indiscutiblemente con la cirugía bariátrica a corto, mediano y largo plazo. La disminución cuando se asocia disminución de tratamiento para hipertensión, diabetes y síndrome metabólico, la mejor herramienta para asociarles la cirugía bariátrica. Y bueno, ya hablábamos de los costos. Los costos se reducen de manera importantísima a mediano y largo plazo. Incluso el mantenimiento vitalicio de estas cirugías, a los 2 años se recupera la inversión total del tratamiento que tiene que llevar un paciente con diabetes por 15 años. Con la cirugía bariátrica se recupera esa inversión entre 2 y 3 años. Y si el paciente de diabético desarrolla una complicación mayor, insuficiencia renal, etcétera,
simplemente el presupuesto de los sistemas de salud no alcanzaría para cubrir no alcanza hoy en día para cubrir a los pacientes con insuficiencia renal, ¿no? Entonces, otra herramienta muy importante. Hoy en día se están desarrollando estrategias de prevención primaria para diabetes y síndrome metabólico con cirugía bariátrica. Todavía son cuestionables, pero es lo que tenemos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, excelente para los tres. En aras del tiempo quiero ser concreta y precisa en las preguntas para dar oportunidades. Doctor Ochoa, ¿quién es primero el problema? ¿El problema es hormonal? ¿El problema es de la microbiota? ¿Quién es el huevo o la gallina? ¿Quién es primero o quién es después o son los dos? Pues, concreto. Realmente sería difícil contestar esa pregunta con exactitud porque todo está básicamente relacionado con el proceso de inflamación. Desafortunadamente el proceso de inflamación puede afectar ya sea el sistema hormonal o también podría afectar el sistema de la microbiota. Si en un momento dado la microbiota fuera la primera afectada, definitivamente ocasionaría problemas mucho más importantes y más rápidos. Una pregunta, entre las diferentes técnicas de cirugía que vemos que manga es totalmente diferente a lo que es bypass o derivación. ¿Hay estudios de microbiota entre las diferentes técnicas? Porque recuerda que de alguna manera al tratar tú el intestino tú estás cambiando toda la microbiota. Primero cambias el volumen de ella total y lo alteras. Y después el paciente ingiere otro tipo de alimentos también que promueve cambios de ella misma. Entonces, ¿hay algún estudio entre las técnicas? Si realmente no tengo conocimiento de que hubiera algún otro estudio entre las diferentes técnicas, pero lo que sí puedo hablar con propiedad es que como la cirugía, el bypass gástrico, incluso ha sido denominado como la cirugía metabólica, prácticamente es el que tiene más conocimiento de la relación y es el que de una forma u otra han visto más los diferentes cambios relacionados con la microbiota. Como lo mencioné al principio, realmente desconozco si hubiera algunos otros procedimientos en los que se hayan hecho estudios de microbiota. Doctor Sosa, ¿tiene alguna relación o importancia el tiempo de enfermedad, el tiempo de cuánto tiempo soy diabético para éxito o no, para remisión a corto plazo, remisión a largo plazo o manejo mejor de la medicación? Los estudios que oportunamente revisé con relación al comportamiento de la cirugía bariátrica en diabetes mellitus no hacían referencia a si era el impacto el tiempo de evolución, pero sí lo tomaban como un criterio de inclusión para los pacientes. Lo que hacían inferencia en estos estudios era, por ejemplo, qué factores podrían influir, y dentro de ellos se encontraron que los más significativos, más que el índice de masa corporal, era la circunferencia abdominal, dentro de los factores que más impactaban para el éxito de la cirugía bariátrica en este tipo de población. Sin embargo, en ese punto en específico, con relación al tiempo de evolución, no se hacía comentario en los estudios. Sí, si tienes menos tiempo de evolución de tu enfermedad de diabetes, y recordemos que hay insulinoresistencia e insulinodeficiencia junto con glucagón y otras hormonas. A menor tiempo de permanencia de esa enfermedad, y específicamente cuando nosotros tenemos la oportunidad de agarrarlos desde la prediabetes, es cierto que es más exitosa que tiempo después. Cuando ellos tienen un promedio de 8 años en adelante, lo que tú mejoras es el manejo metabólico por el control de los medicamentos que requieren de menores dosis. Claro, y ahí Pero resulta sí importante lo que comenta, doctora, porque incluso en las guías de práctica clínica, sobre todo las europeas, hacen inferencia a eso, ¿no? De que hay que delimitar en qué momento hacer la cirugía, ¿no? Todavía hacía referencia que hace falta evidencia de qué momento, si entre más oportuno sea, les va mejor a los pacientes. Creo que todavía también existen áreas de oportunidad para emitir una recomendación contundente al respecto, pero es esperado, ¿no? Ese comentario que emite con relación a que entre más breve se detecte, obviamente el pronóstico. Doctor Sosa y doctor Ornelas, tenemos bypass, manga, derivación. ¿Cuáles son las indicaciones realmente? ¿Solo por índice de masa corporal que decidimos una o la otra? Traten de hacerlo los dos si pueden. No, en realidad las cirugías, la indicación va muy individual al paciente. Si el paciente tiene alguna enfermedad asociada, por ejemplo reflujo, ya contraindica la manga gástrica porque per se es una enfermedad reflugénica. Correcto.
El paciente joven es preferible no realizar tratamientos malabsortivos y dedicarle únicamente a tratamientos restrictivos, ya que en él es mucho más fácil cambiar los hábitos higiénico-dietéticos que en el paciente de más edad. Por lo tanto, preferimos utilizar tratamientos plenamente restrictivos, o en este caso la manga. Y para el control metabólico de los pacientes, el paciente diabético, el paciente hipertenso con síndrome metabólico, las cirugías mixtas son las que tienen mayor potencia y por lo tanto son las cirugías que preferimos. Esas serían las indicaciones a grosso modo de este tipo de pacientes y las preferencias se basan también en este tipo de comorbilidades asociadas en ellos. ¿Quieres agregar algo? Perdón. Doctor Sosa, ¿agregar algo? No, definitivamente lo que hace referencia es que siempre se individualiza los casos, ¿no? Tanto la cirugía, el tipo que se va a implementar y sobre todo tomar en cuenta las comorbilidades del paciente. Vuelvo a lo mismo, la evidencia hace recomendaciones, puede ser un paciente con obesidad y N cantidad de comorbilidades que pueden ser o no precisamente diabetes y que pueden ser candidato para un tipo de este tipo de cirugía. Doctor Ornella. Sí, finalmente nada más, Cohen publicó un estudio sobre el tiempo de diabetes y el resultado en cuanto a la resolución. Él hizo su corte a 5 años. Sí. A 5 años. Y él demostró, bueno, en su estudio demuestra que los pacientes que tienen menos de 5 años de diabéticos, de diagnóstico inicio de diabetes, tenían mejores resultados estadísticamente significativos con aquellos que tenían más de 5 años de diagnóstico y se les ofrecía, lo hizo con bypass gástrico en hierro, se les ofrecía este procedimiento mixto. La diferencia fue 25-26% de los pacientes más que tenían resolución de su enfermedad con aquellos con más tiempo de diabetes. Y reganancia, pero como causa quirúrgica. Reganancia de peso de peso. en las técnicas en cirugía bariátrica, la reganancia, pero como por causa quirúrgica. Sí, sin duda alguna es un factor importante, tiene que ver con el tamaño de la calibración, por ejemplo el manga, cuando la calibración es mayor a 40 French, los pacientes tienden a tener reganancia después de 2 años. Con el bypass gástrico la reganancia tiene que ver con la especialización del intestino y el tamaño del asa que se deja. Mientras menor sea esta asa intestinal, los pacientes tienen mayores probabilidades de tener reganancia y si el intestino se especializa, es decir, se forma un neoestómago dependiente del yeyuno, que son unas bolsas prácticamente que se hacen abajo de la unión gastroyeyunal, todos estos pacientes son capaces de consumir alimentos como lo hacían normalmente antes de la cirugía y tienen reganancia de peso. Sin duda, las cuestiones técnicas de la cirugía influencian de manera muy importante la reganancia de peso en los pacientes. Y quisiera dar como un mensaje final, y es que definitivamente la cirugía bariátrica, su éxito dependerá de la selección del paciente, de hacerle un estudio inclusive con un equipo multidisciplinario donde participe también un psicólogo, un psiquiatra, el gastroenterólogo, todos a su vez, porque tienen que seleccionar bien el paciente para que sea realmente exitoso, porque si no el porcentaje de ganancias también está directamente proporcional a ello, pues si no lo seleccionas bien, tampoco vas a tener un éxito. Y el equipo multidisciplinario es muy importante. Dime. Un comentario. También hay que recordar que el grupo de nutriólogos es vital en el manejo de esos pacientes con cirugía bariátrica. El paciente después de que tiene este proceso, el manejo posquirúrgico, realmente el entrenamiento y cómo de una forma u otra el paciente debe seguir su seguimiento alimenticio es vital. Y desafortunadamente los médicos tenemos desconocimiento de eso, o sea, es importante que un nutriólogo esté envuelto desde el principio. Recuerden que el procedimiento quirúrgico tiene ciertas etapas, como lo mencionó la doctora Imperia, no solamente la situación del manejo multidisciplinario, sino se requiere una evaluación psicológica, se requiere que el paciente también tenga una pérdida de peso del 5% e independientemente de eso se requiere que también tenga una evaluación nutriológica. Y el otro detalle es que recientemente el doctor hablaba de la manga gástrica. La manga gástrica es actualmente uno de los procedimientos más populares, está incluso ya sobrepasando al bypass, pero hace un par de días salió un artículo donde reportaron que la manga gástrica es el procedimiento quirúrgico que más reganancia de peso tiene y también tiene una disminución en la remisión de la diabetes, o sea que realmente ese es el desconocimiento que hasta el momento se tiene de estos procedimientos quirúrgicos que empiezan muy bien y después desconocemos por qué, pero pudiera ser relacionado con lo que mencionaba el doctor, probablemente la técnica utilizada o el paciente ha sido mal elegido y por eso los procedimientos no son. O paciente mal seleccionado. Pasa muchas veces que los pacientes aumentan de peso a propósito para que le hagan la manga. Entonces ese paciente ya de entrada está mal seleccionado.
Entonces hay que insistir que primero, como obesidad es una enfermedad crónica y cirugía bariátrica es una opción terapéutica, debe ser el paciente de por vida seguido, antes y después de la cirugía. Siempre tenía que tener seguimiento. Muchas gracias a todos, gracias a los ponentes. Gracias.